Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto muy interesante de un autor que prácticamente está separado en lo que se conoce como su obra de lo que vamos a discutir hoy. Vamos a ir en la máquina del tiempo del siglo XIX y vamos a hablar de uno de los proverbiales genios de la literatura francesa. Cuando usamos esa categoría y decimos fulano de tal es un genio en el arte, usualmente la gente puede pensar en Mozart y habitualmente piensan en este escritor que vamos a hablar. Se trata del francés Arthur Rimbaud, un hombre que nace en 1854, muere en 1891. Ahora usted se preguntará, normalmente Bibliópolis no se encarga de reseñas literarias y no es justamente eso lo que pretendemos, pero vamos a hablar de él, no tanto repetimos en el panorama literario como sí en el panorama de ese hombre que terminó siendo en los años finales de su vida, una vida muy corta, vivió aproximadamente unos 37 años, en donde luego de escribir lo que se conoce como una obra fulgurante, tasada en dos grandes libros, digo grandes por el peso significativo, porque son pequeñitos realmente, escritos en edades muy jóvenes. Todo lo que iba a escribir en términos literarios lo hizo entre los 16 y los 19 años aproximadamente. Los críticos han puesto esas cotas temporales como las más significativas. Luego el sujeto no va a escribir una línea más, no va a escribir nada más de literatura, se va a dedicar al comercio de diversas cosas, va a terminar como traficante de pieles, traficante de armas, traficante incluso se especula que probablemente de esclavos, en una zona que no era recurrente para muchos europeos, y estamos hablando dos ciudades, una en lo que sería Yemen hoy en día, la ciudad de Adén, y luego cercana al Golfo de Adén justamente, y la ciudad de Harar en Etiopía. Entre esos dos lugares se va a mover con unas compañías que lo van a llevar ahí, luego él por su cuenta va a importar algunas cosas, y lo que es muy interesante, y para ello el libro que nos ocupa hoy, ya se los voy a presentar, es esa dicotomía funcional de cómo puede un sujeto haber sido una cosa y cómo puede haber sido luego otra, en donde no hay prácticamente comunicación entre esos dos personajes. Eso es lo más fascinante. Algunos críticos literarios tratan de buscar coherencia, algunos biógrafos se han abocado a buscar algún significado en su vida tal que nos permita entender un periplo vital tan curioso. Un genio literario a edades en las cuales muchos estamos simplemente trajinando los dilemas y dificultades de la adolescencia, pues este hombre es un genio decidido de la literatura. De pronto, ya llegando a la segunda década de la vida, escasos 20 años, se olvida completamente de eso, se dedica a viajar, termina asentándose primero en Chipre, luego en Egipto y luego en esas dos ciudades que les digo, comerciando con todo tipo de cosas a las cuales podía echar mano y en donde su objetivo, tanto como la primera parte de su vida, comprendía esa meta literaria, meta de buscar obra genial y producirla, pues al final de su vida va simplemente a ser un hombre que está buscando ingresos económicos con miras a comprar un terreno en su Francia natal, probablemente poder asentarse allí con alguna pensión que le permita vivir el resto de sus días y casarse y tener descendencia. Esas metas tan absolutamente sencillas eran las de la segunda parte de su vida, de manera que vamos a tratar de hablar de ello. Para guía de todo lo que pretendemos, tenemos este texto. Fíjense ustedes, ahí está. Las cartas de Adén y Harar. Este es un libro chiquitito, lo compré a un precio muy económico. Es una selección de la correspondencia de ese periplo vital, de esa parte final de su vida, y es lo que nos va a guiar. Pero también tengo otros libros que quisiera recomendar y que probablemente sean cada uno de ellos parte de un análisis posterior en otra de las reseñas de Bibliópolis. Lo primero es la famosa biografía que hizo el autor Enid Starkey de Arthur Rimbaud. Se la presento. Esto lo edita Siruela. Aquí está. Es uno de los libros que utilizo siempre como guía cuando me toca trabajar este autor. Es un libro escrito en los años 60, creo, 70, pero es muy, muy bueno. Ha habido otros, hay otras biografías. No tengo en mis manos una que he tenido de Alois Borer que se llama Rimbaud en Abisinia, que se enfoca específicamente en ese último periplo vital. Les digo, piense usted, el hombre había nacido en 1854. Él se asienta ya en esta parte africana y de la península arábiga alrededor de 1880 y va a vivir esos últimos 11 años de su vida deambulando de un sitio a otro, más que
todo en el continente africano, con una vida, repetimos, absolutamente desprendida y divorciada de la primera parte, que es la que ocupa siempre a los creadores y a los críticos literarios. Tengo también otro libro que quisiera recomendarle, que es la compilación de sus dos textos poéticos famosos, y están acá con traducción y una introducción de Julia Escobar. Es la edición de Alianza de Bolsillo. Aquí están los dos textos, fíjense ustedes, lo pueden ver allí. Una temporada en el infierno e Iluminaciones. Esos son los dos textos fundamentales que escribió Rimbaud. Y una temporada en el infierno él fue escrito y publicado. Esto fue escrito todo muy rápido. Este hombre escribió, piense usted, nació en el 54. Todo lo que iba a escribir aproximadamente lo escribió entre el 72, 73 y 74. A partir fecha del ya 74, 75 se aparta completamente de la literatura. Y estos dos textos, el primero lo va a publicar en vida, y lo va a organizar y lo va a publicar. De hecho, su mamá le ayudó económicamente, y hay toda una historia allí en donde el sujeto no tenía toda la plata completa, de manera que el editor se quedó con un montón de las copias. No les dieron todas las copias porque no las pagó todas. El editor se quedó con ellas hasta 1901. Tiempo después entonces se recuperaron. Pero Iluminaciones, que es el segundo texto, fue publicado post-mortem. Ese no lo organizó él, lo organizó su amigo Paul Verlaine, otro poeta francés. Y entonces es interesante. Acá nos ocupa sobre todo un muy breve vistazo al tono primero de este sujeto. Lo que quiero es mostrarles, en cierta manera, lo que se ha descrito casi que como una especie de cesura, hendidura dentro de la vida de este hombre, que casi es irreconciliable pensar que el hombre que escribió estos textos que están acá es el mismo hombre que escribió estas cartas, y donde la visión del mundo y la visión de la vida es completamente distinta. Es muy, muy difícil para los críticos y para toda persona tratar de congeniar esto. Ahora bien, les decía, el sujeto figura para nosotros como lo que se conoce o habitualmente como un genio. Dice, bueno, Rimbaud es un genio. Nadie a los 16 años está escribiendo las cosas que este sujeto escribió. Y es muy difícil contradecir esa hipótesis. Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, nosotros no procuramos explicar los genios, sino en cambio los sistemas educativos que dan herramientas a una persona para que pueda expresar su genialidad. Y en ese sentido es muy interesante poder echar un vistazo a la vida de Rimbaud, porque él pertenece, junto con otra cantidad de personas y escritores y todo ello, a ese magno siglo XIX que en Europa fue tan explosivo, tan expansivo en muchos sentidos. Y fíjense que cuando yo les hablo a ustedes de la Francia del siglo XIX y tengo que mirarla con el lente del politólogo, yo le diría a usted, bueno, mire, ahí estamos hablando de un país que pasó desde la Revolución Francesa, ya a finales del siglo XVIII, por diversos sistemas sociopolíticos. Es decir, tenemos que comprender que primero estuvo el Imperio Napoleónico, luego viene la Restauración Borbónica, la monarquía de Julio, la Segunda República, el Segundo Imperio y finalmente lo que se conoce como la consolidación de la Tercera República. Todo eso en ese lapso que les estoy narrando. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Si yo esa cosmovisión política la llevo al aspecto educativo, me encuentro entonces con enormes reformas que venían ya desde finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en donde Francia, igual que Prusia, empezaron a tomar decidida carta en la formación de las escuelas primarias, de las escuelas de oficios, de las universidades, de una manera ya distinta de lo que eran esas grandes instituciones que venían prácticamente desde el medioevo. Hablo de las universidades. Aquí es una cosa muy diferente. Se va a modernizar la educación para darle una practicidad. ¿Y por qué les aludo todo este tema? Bueno, porque justamente este jovencito que nace en 1854, cuyos padres se separan, el padre abandona a la madre y a los 4 hijos que tiene, unos 6, 7 años después, y quedan perdidos en la provincia francesa. Él nace en Charlesville. Es una familia que, si bien no es pobre, tampoco está excedida de medios, no tienen esas posibilidades económicas mayores, pero a Rimbaud le toca el auge que viene ya impulsado de la educación primaria, en donde va a haber leyes muy importantes, y este es un tema que a mí especialmente me toca porque me parece muy importante para aclarar la formación del sistema educativo en Europa, que luego se va a expandir por los 4 puntos del orbe, porque eso lo va a copiar mucha gente en los Estados Unidos, en Rusia, en diversas partes. Se van a copiar de ese modelo de crear el educador como funcionario del Estado, desplazando un poco la enseñanza religiosa y
todo lo que se había dado en siglos anteriores. La iglesia va a tener todavía voz y voto en algunas funciones escolares, pero ya mucho menos, prácticamente en el caso de Francia, ni la sombra de lo que fueron en el pasado. Y aquí no los quiero abotagar con demasiada información, pero aquí tenemos textos importantísimos, es decir, cuando primeramente las reformas de Napoleón, ya por ahí, cuando Napoleón crea lo que se llama esto de las universidades, la Universidad General, que es una institución que va a prever todos los marcos educativos de la educación primaria, de la educación de oficios y secundaria y todo ello. Eso es muy, muy importante. Luego, eso se llama la Universidad Imperial, creo que estoy hablando así, abuelo de pájaro, 1806, 1807. Por cierto, pie de página allí. Cuando nos toque discutir los discursos o las charlas sobre la nación alemana del filósofo Fichte, filósofo alemán, también nos vamos a enfrentar con el tema educativo como columna vertebral de la condición de nación. Es decir, que la nación tiene que producir un sistema educativo cónsono con sus objetivos, con su idioma y todas esas cosas. Eso lo vamos a ver en otro momento, pero fíjense, es exactamente en las fechas. Estoy hablando la fundación de la Universidad Imperial de Napoleón, estamos hablando de 1806. Los discursos de Fichte son 1808, 1809, de manera que eran ideas de su momento, ideas de su tiempo. Esto sería un tema larguísimo, esto de los cambios en la política educativa en Europa y en particular en Francia, pero para decirles cosas que le tocaron directamente a Rimbaud. En esa escuela pública a la cual él pudo asistir está, por ejemplo, la ley Guizot. Esto se produce en 1830 y algo, 32, 33. Estamos hablando muy importante en la monarquía de Julio, ese es el momento en que se produce una ley que ya va a afianzar la fundación del funcionariado público, de la escuela pública con un programa particular, esa creación de escuelas primarias en todas las comunas importantes. Va a haber también, hay una cantidad de otras leyes, yo lo he marcado esto porque es un tema que me ha ocupado. Y también hay otra alrededor de esto creo que es ya en los 60, 1865, 66, que es la ley del ministro de Instrucción Pública, Víctor Duruy. Es muy importante, esto es con don Napoleón III, y allí se incluye la educación técnica de una manera mucho más importante, se crean las escuelas central de Lille, la escuela central de Lyon, una cantidad de instituciones. Les digo todo esto porque, repito, este jovencito va a absorber todo en prácticamente una de las provincias francesas. Allí va a tener un profesor de retórica que le va a enseñar una cantidad de elementos que no digamos un siglo antes, sino una generación antes hubiesen estado prácticamente fuera de discurso para una persona de su condición social. Es decir, un sujeto que no tenía tanto dinero como era la familia de Rimbaud. Tenían algunos medios, tampoco eran pobres, ¿no? Pero no tenían esa capacidad. Entonces es un joven que a los 15 años, 16 años, va a tener un bagaje cultural. Él va a estudiar lo que conocíamos, por ejemplo, en la educación alemana hasta hace poco como latinum grossum, el pequeño latín, el gran latín, igualmente el griego, un grossum, es decir, años de educación, son 6, 7 años de educación en latín, 6 o 7 años de educación en griego antiguo. De manera que estos sujetos van a tener un bagaje cultural a edades muy tempranas, realmente impresionante incluso desde la perspectiva actual, o quizás especialmente desde la perspectiva actual, en donde hemos progresado en algunas áreas, pero en otras hemos retrocedido. Este es un sujeto que ha estudiado fuertemente la literatura francesa, que ha leído a François Villon, que ha leído a Victor Hugo, que se ha leído un montón de cosas a edades muy tempranas. Es cierto que es un joven de un talento especial, eso no se puede discutir, pero también repetimos, un talento muy especial podría verse ahogado en condiciones sociales en donde no pueda expresarse. Y el caso de Rimbaud es que se dan las dos cosas, las condiciones individuales y el marco social que le permite a él expresar todo ello. Para hablar un poquito más del sujeto, les decía, él nace en 1854, ahí sucede una cosa muy importante, él está en Charlesville, fíjense la fecha, 1854, si usted suma a eso unos 16 años y llega a 1870, usted se va a encontrar con la guerra franco-prusiana, que fue una guerra en donde los alemanes ocuparon gran parte de Francia de una manera prácticamente relámpago, ¿no? ¿Y qué sucede? El pueblo donde él vive, donde nació y donde está con su familia, es ocupado por los prusianos. ¿Qué significa esto? El jovencito, a todas estas, un hombre muy despierto, ya había ganado un montón de premios en su escuela, tenía inquietudes literarias.
El sujeto simplemente se escapa de su casa. Y viene entonces la primera de las escapatorias que hace. Se va a París a conocer mundo, a ver cosas. Allí lo agarran y lo devuelven otra vez. Se escapa unas 3 o 4 veces hasta que al final se va. Ahí viene una parte que escapa a los intereses de lo que estamos enfocándonos. Hoy va a tener entonces ese desarrollo literario fulgurante en 3 años, ¿va? Desde los 16 hasta los 19, cuando se producen todos estos textos que les digo, los 2 grandes libros que dejó, la cantidad de poemas que escribió. Luego de la relación con Verlaine, con el otro escritor con el cual estuvo muy cercano, se rompe eso más o menos 1873-74, el sujeto abandona París y se dedica a viajar. Y se dedica a una cantidad de diversos oficios, donde lo único recurrente es que vuelve a la casa materna cada tanto. Al final se decanta por actividades comerciales en distintos puntos. Él se va, estuvo primero en Chipre, luego se va a Egipto y de allí migra con unas compañías que lo contratan para sus diversos servicios que no tienen nada que ver con la literatura, sino factores contables, factores simplemente de compra-venta, haberes, deberes, todo eso que la contabilidad conoce muy bien y que este sujeto aparentemente con un talento bastante particular pudo desarrollar. Además de todo ello era políglota, manejaba varios idiomas, se manejaba en árabe, se manejaba en una cantidad de idiomas locales, de manera que eso también fue una facilidad para que lo contrataran. Allí va a vivir una vida relativamente gris, absolutamente apartada de la literatura, leyendo manuales técnicos de diversas cosas a las cuales se dedicó. Lo último que se le conoce como una escritura relativamente oficial y formal fue un informe de la Sociedad Geográfica de París, una cosa con unos exploradores que no tiene nada que ver, repetimos, con literatura. Allí lo va a sorprender una enfermedad, lo que se supone educadamente hoy haya sido un osteosarcoma, es decir, un cáncer de hueso en la rodilla, que lo va a obligar a salir de esa región, lo lleva de nuevo a Marsella, está en Francia, allí le amputan la pierna, la enfermedad continúa avanzando y el sujeto fallece unos cuantos meses después, rodeado de su mamá y de su hermana, quienes son las personas que lo acompañan en los momentos finales. Una vida muy especial, muy particular, y murió además ignorante de todo lo que va a ser su enorme fama posterior. Hablar de Rimbaud hoy en día es prácticamente hablar de la literatura en términos mayores en Francia. No hay nadie que se dedique a la literatura europea y no conozca su nombre, no conozca su obra, por lo menos de un par de leídas. Es algo que es importantísimo porque llevó esa fundación del sujeto que se da en el siglo XIX, ese protagonismo del subjetivismo de la persona viendo el universo y tratando de expresarlo, él lo llevó en un lenguaje poético a cotas mucho más amplias que las que se manejaban. Como él mismo decía, yo le inventé el color a las vocales y así, por ese estilo, otra cantidad de formas expresivas. Pero repito, lo que nos va a ocupar hoy es un sujeto que guarda muy poco que ver con todo eso. Un punto que les quería poner, porque hice acá una muy breve selección de los países por donde anduvo, porque él después que deja la literatura se dedica a recorrer distintos países y lo hace como una especie de vagabundo, de persona ansiando vivir, ¿no? Dejó la literatura, algunas personas dicen que no dejó de escribir en el sentido en que sí, escribía cartas y que su obra mutó hacia otras formas más íntimas, en las cuales su madre, sus hermanas y algunos amigos eran los objetos de esas escrituras, pero realmente no se puede comparar la factura de una cosa con la otra. Lo cierto es que les pongo una lista, fíjense ustedes, si ustedes ven allí, les coloco una lista de los países que fue luego de romper con la relación con Verlaine y cuando él ya a los 20 años se dedica entonces a viajar por diversos países. Y puse, fíjense, ahí está Francia, primeramente, Inglaterra, en donde estuvo un tiempo estudiando inglés, por cierto, y dio clases allí como tutor de francés. Estuvo en Bélgica, estuvo en Alemania, estuvo en Suiza, estuvo en Italia. De hecho, anduvo en diversas de estas partes, las recorrió a pie porque se dedicó a caminar muchas zonas que son muy bonitas y que están conectadas de estos países. Luego de Italia pasó a Austria, estuvo en Holanda. Luego de allí se enroló dentro del ejército colonial y se fue a parar allá a Indonesia, en donde estuvo, luego desertó, no le gustó lo que vio y termina entonces en los países escandinavos, anduvo por Dinamarca un tiempo, luego en Suecia, luego va a Egipto y allí empieza a trabajar ya como supervisor de obras en diversos puntos, en unas canteras, en unas compañías exportadoras. Aquí piense usted en cualquier cosa menos en estabilidad. El sujeto simplemente buscaba el oficio que pudiese encontrar para mantenerse. Lo cierto es que desde Chipre entra entonces, sí, cuando pasa a Yemen, a la ciudad de Adén, entra entonces en el periodo más, pudiéramos decirlo en cierta manera, estable
en términos geográficos también, porque se quedó entre Yemen, en la ciudad de Adén, cerca del Golfo de Adén por allí, y en Etiopía, lo que sería la ciudad de Harar hoy en día. Y allí estuvo entre esas dos partes moviéndose. Como les digo, hizo de todo. Fue tutor, obrero, capataz, soldado colonial, comerciante. Nada que ver con aquel sujeto que había escrito tanta literatura y que dejó tantas cosas para que los críticos literarios hasta hoy estén divanándose los sesos sobre qué fue lo que quiso decir Rimbaud y qué motivó a que un joven con aquel talento en donde hubiese tenido los mejores años de su vida para producir una obra incluso mejor o mayor que la que dejó, ¿qué hace que un sujeto así de repente diga, yo no escribo más? Y se dedique a todos estos oficios que les estoy diciendo. Para ponerles una medida de todo lo que estoy hablando, les tengo acá el del trabajo de Julia Escobar, unas cosas que quisiera leerles para que ustedes se den cuenta de lo interesante y cómo esto ha fascinado a generaciones tras generaciones de críticos y estudiosos de la literatura. Fíjense ustedes, dice acá la señora Escobar, estoy en la página 11 de este texto de Alianza, que repito, se consigue bastante económico. Ella nos presenta los dos textos, tiene una bondad especial, que ella pone su traducción, pero pone también el original en francés, de manera que usted puede cotejar una cosa y otra, ¿no? Muy importante. Dice acá en la página 11, y ella lo llama la huida hacia adelante. Ella presenta la vida de Rimbaud. Ella no se enfoca tanto como algunos hemos visto esa especie de esquizofrenia entre un mundo y otro que no se conectan. Ella es de la tesis que manejan otros como René Char y otros críticos que dicen que el sujeto simplemente estaba buscando hacia adelante nuevas formas de vivir, de absorber la vida de una manera más intensa. Dice acá en la página 11, dice acá Rimbaud que a los 15 años había publicado su primer poema, Les Entrains de Orphelin o de Orphelin, en una revista. Fue un niño prodigio que ganaba todos los concursos y se llevaba todos los premios escolares. En 1870, aprovechando la confusión causada por la guerra franco-prusiana, se fuga a París, de donde es devuelto a casa. Y a partir de allí se niega a continuar sus estudios, dice él, ¿no? Ahora, luego hay varios otros intentos de fuga, publica diversas cosas y nos aclara la profesora Escobar. Dice aquí, Una temporada en el infierno es realmente la única obra que Rimbaud preparó para su publicación. Está fechada en 1873, cuando el poeta tenía 19 años. Su madre le costeó la edición, pero al no haberla pagado por entero, Rimbaud solo pudo recuperar unos cuantos ejemplares de los 500 que quedaron en los almacenes del editor belga, hasta que en 1901 fueron descubiertos. Y como les decía, la otra parte de la obra pues la publicó Verlaine, cuando Rimbaud le hizo llegar los poemas y él los escogió, los ordenó y los publicó. Dice acá la señora Escobar, también muy interesante, en la página 15, para muchos la obra más maldita y más amarga de Rimbaud es su correspondencia. En esta segunda y última etapa de su vida, Rimbaud de Arabia fue capataz, colono, exportador de café, pieles, marfil, traficante de armas y tal vez de esclavos, hasta que gravemente enfermo regresó a Francia, donde murió el 10 de noviembre de 1891 en el hospital de Marsella. Fíjense ustedes, ¿no?, lo interesante de la vida. Y ella también, igual que todos, comparte ese asombro de ese sujeto mercurial, dinámico y muy difícil de ser encasillado. Tengo acá, solamente para mostrarle una parte, un pedacito de su obra con la traducción de la profesora Escobar, y dice acá, estoy en uno de los muy famosos dentro de Una temporada en el infierno, de los muy famosos poemas. Él escribía poesía en prosa, lo cual también, además de su capacidad expresiva, era una innovación, no única, pero sí de la forma que él la hacía bastante importante. Hoy en día mucha gente ha logrado hacer esto, pero este es uno de los pioneros. Dice acá en la página 69, fíjense ustedes, dice lo siguiente: Alquimia del verbo. Me toca a mí la historia de una de mis locuras. Llevaba mucho tiempo jactándome de poseer todos los paisajes posibles y encontrando irrisorias a las celebridades de la pintura y de la poesía moderna. Me gustaban las pinturas bobas, dinteles, decorados, telones de saltimbanquis, letreros, estampas populares. La literatura pasada de moda, latín de iglesia, libros eróticos sin ortografía, novelas de nuestras abuelas, cuentos de hadas, libritos infantiles, óperas viejas, estribillos, sandios, ritmos ingenuos. Soñaba con cruzadas,
Viajes de descubrimiento nunca relatados, repúblicas sin historias, guerras de religión sofocadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los hechizos. Inventé el color de las vocales: A negro, E blanco, I rojo, O azul, U verde. Regulé la forma y el movimiento de cada consonante y con ritmos instintivos me jacté de inventar un verbo poético accesible algún día a todos los sentidos. Me reservaba su traducción. Bueno, ahí va siguiendo ese poema que va llevándolo. Algunas personas incluso dicen que esto es una palinodia, es decir, el sujeto está burlándose en cierta forma de sí mismo o criticando su propia obra, haciendo obra, criticando su propia obra, ¿no? Pero el punto es que quería que ese tono les quedase en la mente, porque ahora vamos a un sujeto muy distinto. Es el sujeto que nos ocupa hoy en día. Aquí vamos a empezar. Quisiera empezar yo para darles un poquito de coordenadas sobre lo que vamos a leer, esta nota introductoria que nos la produce el señor, aquí está Esteve Serra. Y Esteve Serra dice lo siguiente en esta nota. Vamos a leerla con un poquito de detalle. Fíjense. Las cartas reunidas en este libro abarcan un periodo que va desde agosto de 1880 hasta la víspera de la muerte de Rimbaud, el 9 de noviembre de 1891. 9 o 10 de noviembre, ¿no? Estas cartas reflejan el espíritu de un hombre empeñado en una lucha constante y agotadora para conseguir hacer realidad sus objetivos, reunir el dinero suficiente para poder retirarse a Francia, casarse y tener un hijo, al menos al que poder darle la mejor educación posible. El sueño del traficante Rimbaud es, al menos en apariencia, un sueño completamente burgués: dinero, seguridad, posición social. Estas cartas nos muestran a un hombre en perpetua crispación, obsesionado por lograr sus objetivos y en lucha constante contra las adversidades de todo tipo, empezando por el clima y las gentes que le rodean y finalmente la enfermedad que pondrá fin a su vida. El antiguo genio precoz de la poesía, el deslumbrante poeta adolescente que revolucionó la poesía de su tiempo y que antes de los 20 años ya había escrito una obra que marcaría los caminos a seguir de la poesía posterior, ha desaparecido por completo. Rimbaud no quiere ni oír hablar de su vida anterior ni de la literatura. La ruptura con su vida anterior es total y absoluta. Pero en la azarosa vida del Rimbaud comerciante y aventurero, podemos ver, leyendo estas cartas, cómo se trasluce el alma profundamente rebelde e inquieta del poeta adolescente. Esta rebeldía e inquietud es como la sustancia del hombre Rimbaud, incapaz, como reconoce él mismo, y a pesar de su ideal de vida burgués, de soportar la vida sedentaria. Acostumbrado como está a la vida errante y aventurera por los países cálidos de África y del Mar Rojo. Esta trágica incompatibilidad entre una sed de normalidad y un temperamento individualista e indomable recorre estas cartas que impresionan por venir de quien vienen. El expoeta Arthur Rimbaud, un hombre de dotes excepcionales y totalmente fuera de lo común. Eso es absolutamente cierto y eso es lo que nos va a ocupar. Pie de página, fíjense ustedes que cuando yo les digo estos dos puntos, Adén y Harar, no les he hablado un poco de la condición sociopolítica de esos lugares. Estoy hablando hacia finales del siglo XIX. Recuerde usted que estamos hablando en plena época del colonialismo europeo, fuerte allí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que Adén, que queda en lo que sería hoy Yemen, es un sitio estratégico. Eso queda en lo que sería esa autopista marítima que va a llevar luego a los barcos hacia el Asia más lejana, hacia India, hacia China y todo ello. Es un sitio en donde recalaban en el siglo XIX los barcos para proveerse de carbón. Es un sitio además donde había una cantidad plural de negocios, porque se trata de un punto geoestratégico fundamental. Él no lo va a describir con mucho cariño porque es un sitio inhóspito para la vida de un europeo, es un sitio muy caluroso en donde eso es colonia inglesa básicamente. Los ingleses dominaban eso desde 1840 más o menos y tenían todo un posicionamiento en la zona y permitían a algunas personas hacer negocio, pero tenían mucho control político. En cambio, Harar, que va a ser en Etiopía, lo que sería hoy Etiopía, va a estar dominada por algunos reyes locales, pero ya se sentía el germen creciente del colonialismo europeo. Ya los italianos habían empezado a cortejar la idea de dominar ciertas partes de lo que hoy es Eritrea. También había en zonas cercanas ya
presencia francesa o presencia inglesa. Él va a estar trabajando con algunos de los reyesuelos de la zona, de los monarcas pequeños que estaban por allí, a los cuales proveía de armas y traficaba, repetimos, con diversos bienes que les comerciaba. Entonces es muy importante tener ambas cosas claras. Creo que entonces ya puedo darle palabra al libro y para que escuchemos a ese otro Rimbaud. Usted se quedó con aquel que dijo: yo inventé el color de las vocales. Bueno, vamos ahora a este que escribe cartas a su familia y a sus seres más allegados en un tono muy sombrío, repetimos, prácticamente de un comerciante, de ese sujeto que vive de vender, de comprar cosas y de buscar alguna ganancia con miras a esos objetivos que tenía, que ya no los decía el señor Esteve cuando decía: lo que quiere es retirarse a Francia si puede con una pequeña renta, un pequeño dinero que pudiese reunir. Dice así, estoy en la página 24. Fíjense cómo él describe a Yemen, de la parte sur de la península arábiga. Adén es una roca espantosa, sin una brizna de hierba ni una gota de agua buena. Se bebe agua de mar destilada. El calor es excesivo, sobre todo en junio y septiembre, que son las dos canículas. La temperatura constante día y noche de un despacho muy fresco y muy ventilado es de 35 grados. Todo es muy caro y así con todo. Pero no hay más. Estoy como prisionero aquí y sin duda tendré que quedarme al menos 3 meses antes de afianzarme un poco o de tener un empleo mejor. ¿Y la casa? ¿Ha terminado la cosecha? Contadme vuestras noticias. Arthur Rimbaud. Así es el tono de ese hombre. Y todas las cartas van a ir en un sentido o en otro. No busque usted aquí corrección política, esa que fastidia tanto en nuestro tiempo, donde las personas quieren aparentar una vida sin mácula. Aquí este hombre habla directamente con sus familiares y les expone las críticas de lo que ve, críticas que tienen que ver con el entorno, con las personas que le rodean, de una manera bastante directa. Estoy en otra de las cartas, estoy ya 1881, estoy en la página 39, y dice así: querida mamá, recibo tu carta del 5 de mayo. Me alegra saber que te has recuperado y que puedes descansar. A tu edad sería una lástima verte obligada a trabajar. Yo, por desgracia, no tengo ningún apego a la vida y si vivo, estoy acostumbrado a vivir por cansancio. Pero si estoy obligado a seguir fatigándome como ahora y alimentarme de preocupaciones tan vehementes como absurdas en estos climas atroces, temo que se acorte mi existencia. Entonces sigue ahí hablando y dice al final de esa carta: en fin, ojalá podamos gozar de algunos años del verdadero reposo en esta vida. Y suerte que esta vida es la única y que esto es evidente, porque no es posible imaginar otra vida tan fastidiosa como esta. Vuestro Rimbaud. Así firmaba él las cartas. Sigo con más. Ven el tono del sujeto y de ese mundo que le rodeaba. Fíjense, él lo que sí hacía permanentemente era pedir libros. El sujeto pedía: mándenme tal, pero no libros de literatura, como usted pudiera seguramente pensar. No, buscaba textos técnicos de algunas cosas que le interesaban, textos comerciales, en fin, una cantidad de otras cosas. Y algunos libros para aprender idiomas también. Entonces es muy interesante ver eso. Dice aquí, por ejemplo, esto fue cuando estaba todavía en Adén, 1883, pasándolas muy duro allí en esa compañía exportadora en donde trabajó y donde le tenían cierto aprecio, por cierto, y además era un hombre muy útil porque manejaba varios idiomas. Dice así, estoy en la página 54. En cuanto a los libros, me serán muy útiles en un país donde no hay ninguna información y donde uno se vuelve tonto como un asno si no repasa un poco sus estudios. Los días y las noches, sobre todo, son muy largos en Harar y estos libros me harán pasar el tiempo de forma agradable, pues hay que decir que no hay ningún lugar de reunión público en Harar. Uno se ve obligado a quedarse en casa continuamente. Espero, por lo demás, hacer un curioso álbum de todo esto. Y así decía. Creo que tengo un par de muestras más y ya con esto puedo cerrar esta reseña que hemos dedicado a la segunda parte curiosa de esa curiosa vida de Arthur Rimbaud, el genio literario. Fíjense, aquí está hablando lo siguiente. Ya empieza con él deja la compañía, porque este sujeto es muy mercurial, no se quedaba prácticamente en ningún trabajo mucho tiempo. Ya había estado bastante en esa compañía exportadora entre Yemen y Etiopía, estuvo unos 5 años. Y luego se separa de ellos por algunos problemas que hubo en términos económicos y dice así:
Han hecho todo lo posible por retenerme, pero les he mandado al diablo con sus ventajas, su comercio, su horrible casa y su sucia ciudad. Sin contar con que siempre me han causado problemas y siempre han tratado de hacerme perder en algo. En fin, que se vayan al diablo. Me han dado excelentes certificados por los 5 años que he trabajado. Me van a llegar unos miles de fusiles de Europa. Voy a formar una caravana y llevar esa mercancía a Menelik, rey de Shoa. Eso, les repetí, uno de los reyesuelos, uno de los reyes pequeños de esa zona. Y así entonces se empieza a hablar pues de la cantidad de dificultades. Y es muy interesante porque fíjense cómo él ya está planeando esta venta de armas allí, que son unos fusiles de segunda mano en bastante mal estado, pero que él pretende vendérselos a estas personas. Y dice en la página 92, si el negocio me sale bien, me veréis en Francia hacia el otoño de 1886, donde compraré yo mismo nuevas mercancías. Espero que esto salga bien, esperadlo también por mí, lo necesito mucho. Si dentro de 3 o 4 años pudiera añadir un centenar de miles de francos a lo que ya tengo, abandonaría contento estos desgraciados países. Esa es la visión de ese hombre, pues, que les decía, no tiene ya con la literatura ningún trato particular. Dice además así, está hablando a su familia y tratando de tranquilizarlos. Esa de las caravanas que tenía que formar, él habla cómo tenía que contratar una cantidad de negros cargadores, ¿no? Porteros y cargadores de mercancía y todo ello. Y tenía que organizar todas esas expediciones, piense usted, en aquel siglo XIX tan inhóspito y donde África permanecía cerrada, no tanto como pudiéramos decir que a la gente no le gustaba ir allí, sino que la cantidad de enfermedades la hacían territorio vedado para muchos europeos, muchas personas de fuera. Dice así, estoy en la página 94, dice, de aquí parten las caravanas de los europeos para Shoa, muy poca cosa. Y no se pasa sino con grandes dificultades, pues los indígenas de todas estas costas se han vuelto enemigos de los europeos desde que el almirante inglés Hewitt hizo firmar al emperador Juan de Tigre un tratado que abolía la trata de esclavos, el único comercio indígena un poco floreciente. Fíjense ustedes, ¿no? Los mismos negros se vendían entre ellos. Y dice así, no vayáis a creer, le dice a su familia para tranquilizarlo, dice, no vayáis a creer que me he convertido en traficante de esclavos. Las mercancías que importamos son fusiles, viejos fusiles de pistón desechados desde hace 40 años, que valen entre los comerciantes de armas viejas en Lieja o en Francia 7 u 8 francos la pieza. Al rey Shoa Menelik II se los venden a unos 40 francos, pero esto conlleva unos gastos enormes, sin hablar de los peligros del camino de ida o vuelta. Las gentes de la ruta son los dankalis, pastores beduinos musulmanes fanáticos, son gente de temer. Ahí está diciendo Gambo todas esas cosas. Bueno, la parte final y las cartas tienen que ver ya con el deterioro de su salud. Como les decía, educadamente las personas que analizan sus cartas y la descripción de su dolencia dicen, bueno, este señor está seguramente hablando de un osteosarcoma, de un cáncer óseo, seguramente, por los síntomas que daba. Sin embargo, hay otras hipótesis. No es eso no está tallado en piedra, eso todavía se discute al respecto. Dice aquí al final, hacia la página, para que vean ustedes que esto no es corrección política, vean cómo está hablando de la ciudad de Harar y de las personas con quienes estaba allí. En la página 116 dice así, me aburro mucho, siempre. Nunca he conocido a nadie que se aburriera tanto como yo. Y además, ¿no es miserable esa existencia sin familia, sin ocupación intelectual, perdido en medio de negros cuya suerte uno querría mejorar y que por su parte tratan de explotaros y os ponen la imposibilidad de liquidar los negocios en breve plazo? Obligado a hablar sus jerigonzas, a comer sus manjares inmundos, a aguantar 1000 molestias causadas por su pereza, su traición y su estupidez. Y lo más triste no es esto, es el temor a ir embruteciéndose poco a poco al estar aislado y alejado de toda sociedad inteligente. Se importan cederías, cotonadas, talaris y otros objetos. Se exporta café, gomas, perfumes, marfil, oro, que viene de muy lejos, etcétera, etcétera. Los negocios, aunque importantes, no son suficientes para mi actividad y se reparten, además, entre los europeos perdidos en estas vastas regiones. Os saludo sinceramente. Escribidme. Gambo. Bueno, y ahí ya empieza el sujeto, como les decía, las últimas partes tienen que ver con su enfermedad, describiéndole sobre todo a su hermana Isabel, que es la persona que lo acompaña hasta el final. Llega a Francia, en donde está muy enfermo, lo llevan en unas camillas especiales, luego lo llevan hasta el hospital en Marsella, allí lo operan, la enfermedad no se detiene y él fallece poco tiempo después. Incluso una de las cartas, por cierto, está escrita un día antes de morir.
en donde está hablando, pensando en viajes y cosas, probablemente ya delirando, y se despide de todo esto, pidiendo unos precios y pidiendo cosas, y dice: envíenme pues, estoy en la página 161, envíenme pues el precio de los servicios de afinar en Suez. Estoy completamente paralizado, por lo que desearía estar a bordo muy temprano. Dígame a qué hora deben transportarme a bordo. Y no lo pudieron transportar porque falleció al día siguiente. Este es el libro que nos ha ocupado el genial Arthur Rimbaud hacia el final de su vida en las cartas de Adén y Arar, un sujeto que hizo prácticamente una vida distinta y nueva, o vivió otra vida, por decirlo también así, de aquella que había vivido. La literatura le reconoce como uno de los titanes del siglo XIX. La vida colonial que llevó es mucho menos lúcida, un poco más gris, incluso sujeta a crítica por las personas que ven en él, esas personas que se favorecieron del colonialismo europeo para explotar diversas regiones y hacer dinero con ello. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquenlo con la campanita, estése pendiente de nuevas reseñas que vendrán para que discutamos temas importantes de otro tiempo o de nuestro tiempo. Y recuerde que desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.